A todos aquellos discípulos que están cerca y también los que están distantes, saludos desde acá, desde Esmeraldas, Ecuador. Es sumamente importantísimo tener en cuenta lo que es la vida de un discípulo, los padecimientos de un discípulo, las victorias de un discípulo, la gloria en Yahshua HaMashiach de un discípulo y también por aquello que nosotros hacemos las cosas. Es importantísimo el poder experimentar el nuevo nacimiento, la naturaleza misma del Espíritu Santo, activando la vida del Mesías dentro de nuestras vidas. No es que yo lo haya alcanzado todo, quizás menos que ustedes mismos, pero queriendo entender lo que es el caminar paso a paso y también para cumplir ese propósito que nos llena de vida y de sustancia. Más allá de ir a la casa, creo yo firmemente que así como un padre tiene que alimentar y educar a sus hijos hasta llevarlos a la universidad, licenciarlos o profesionalizarlos para que después realice una vida y de repente ese hijo pueda ser agradecido. Así también todo aquel que va a una iglesia, a una congregación, tiene que ser instruido, equipado para poder madurar y hacerse responsable del cuidado de otros y también hacer con ellos lo que hicieron con él. Saludos cordiales, que el Espíritu Santo en estos tiempos difíciles te dote, te equipe de poder sobrenatural, el poder de sus fuerzas del Mesías, como dice Efesios 6:10. Hoy más que nunca necesitamos eso. Así que a todos los discípulos, pues un shalom. Entonces, en este tema número 16 tenemos el conocer y vivir la nueva posición que tiene un discípulo. Entonces, aquí no hablamos de oyente, de creyente, de gente que asiste a una iglesia, sino ya de una persona que ha entendido que tiene un llamado a ser hijo de Dios y que tiene que servir dentro de la casa del Padre. Así como un hijo colabora en las funciones y es responsable dentro de la casa del Padre en su rol y función, hablando terrenalmente, así mismo es menester que dentro de la iglesia de Yahshua HaMashiach, de Cristo, un discípulo pueda desarrollarse. Entonces, es necesario conocer y vivir. A mí me impacta esto, aunque ya lo he escuchado antes. Así que es necesario. Y si usted tiene algún testimonio de las cosas que el Eterno ya está haciendo, además de orar por los discípulos que usted necesita tener para poder cuidar, ya que ejemplo nos dio el Mesías y Él es nuestro ejemplo a seguir. Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iría al Padre si no es por Él. Sabe que al final nos van a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que sus discípulos son sumamente importantes. No se minimice porque es Cristo en usted, el Espíritu Santo en usted, que va a poner y va a activar esas capacidades, sean pocas o muchas, las va a ungir para que usted pueda ayudar a otros en su crecimiento y ministrarlos. Entonces aquí tenemos 6 características en cuanto al conocer y vivir la nueva posición de un discípulo de Yahshua HaMashiach. Tenemos todas las bendiciones espirituales, Efesios 1, versículo 3. Estúdielo, analícelo, escriba. Y si no están ustedes esas capacidades, ore, ayune, clame al Señor a solas para que el Padre le recompense en público sobre ello. Mire sus necesidades espirituales y clame al Eterno, ya que Él es generoso para poderle dar y conceder. Entonces, tenemos todas las bendiciones o riquezas espirituales según Efesios 1:3 dice la Escritura. Segundo, hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha, Efesios 1, versículo 4. Entonces, el ser santo o el ser santificados, apartados y ser santo, poco a poco el Espíritu Santo y también la vida del Mesías nos va a guiar a las cosas que debemos dejar de hacer para poder vivir en santidad, que el término es apartados para cumplir la obra del Señor.
Entonces, en los requisitos morales, éticos, espirituales, intelectuales, familiares que toca vivir, para honrar eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos unja y que nos anhele celosamente para poder vivir la vida que a Dios agrada. Hay personas que la viven como Nicodemos en sus fuerzas humanas y que está bien, no está mal que por su propia cuenta se aparte y quiera vivir una vida agradable, honesta, pero es menester que sea a través del Espíritu Santo para que la gloria sea del Padre y no del hombre que en sus propios esfuerzos y fuerzas saca pecho y se llena de orgullo porque él lo logra y es diferente a los demás. Que el Padre nos libre de esas actitudes, ¿no? Somos adoptados como hijos de Dios, número 3, Efesios 1, 5. Entonces, cuando somos adoptados, somos redimidos, somos comprados, somos llevados al registro civil del cielo e inscritos nuestros nombres en el libro de la vida, tenemos que pedirle al Eterno que nos unja con esa capacidad de ser hijos que honran, hijos que bendicen, hijos que tienen respeto por ellos. Yo le pido al Padre que incremente esa vida de respeto hacia Él, que desarraigue de mí todas aquellas cosas que aún están en mí y que no le agradan o que desdicen la imagen del Eterno, el cabod del Eterno de Dios en mi vida, que me hacen ver pequeñito, pequeñito, pequeñito ante la vida especial del Mesías. Tenemos perdón de todos nuestros pecados, Efesios 1, versículos 7 y 8. Todos nuestros pecados desde el inicio hasta el final están cubiertos por el sacrificio tremendísimo del Cordero. En las epístolas de Juan dice, hijitos míos, si pecado habéis cometido, abogado tenemos. Porque a veces los pecados cometidos, las iniquidades, inmoralidades nos persiguen, nos descalifican. Y mucha gente termina abandonando el camino del Eterno como si por un pecado Dios ya no los continuara amando. Entonces es menester, un hijo puede ser lo que sea. La Escritura dice, si vosotros siendo malos, dijo Yahshua HaMashiach, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Así que en clamor, en súplica, en ayuno, es necesario pedirle al Padre que nos afirme ese perdón incondicional que Él nos otorga cuando hay un corazón arrepentido. El shalom del Eterno tiene que ser real. Haga una lista de las cosas que le atormentan, le persiguen y vaya en ayuno, en oración, en clamor, en súplica, en ruego, delante del Eterno. Y si hay una situación ya de pecado que te afecta psicológica y emocionalmente, es necesario buscar la ayuda profesional de un especialista en áreas mentales. Recuerda que en la Biblia hubieron reyes trastornados, que no había de pronto esa ayuda y que terminaron mal. Podemos creer en Dios, así lo dice la Biblia, lee los reyes y personajes antiguos. Aún Judas, con un problema de falta de perdón, ya un problema psicológico y también espiritual, terminó mal por no aceptar que era humano, propenso a cometer errores y horrores y que tenía que buscar el perdón del Padre. Y muchos personajes que participaron de los hechos de las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tú y yo tenemos que buscar ayuda cuando nuestra fe no sea suficiente. Tenemos que acudir a la ciencia que Dios ha dado al hombre para poder tener una salud mental, emocional, psicológica y espiritual, para no dañar a las personas que nos rodean. Es necesario, porque tanto dentro de la iglesia como fuera de ella vas a tener situaciones muy particulares y a veces muy dolorosas que te va a tocar enfrentar y que sola no vas a poder. Y que un pastor humilde o sencillo tiene que reconocer que sus capacidades muchas veces no le da para poder ayudar a un creyente que está atravesando por traumas y trastornos bastante fuertes y dolorosos y que necesita de la ayuda de otra persona. Somos herederos en Cristo, Efesios 1:11. Así que esa herencia en Cristo
Es necesario activarla, desarrollarla. Yo clamo por mi herencia, que el Padre me dé toda la riqueza en felicidad, en paz, en gozo, en fe, en certidumbre, en convicción, en firmeza, en valor, para poder enfrentar las batallas más feroces que en la vida nos toca enfrentar y que a veces no contamos ni con armas, ni la armadura necesaria, ni el entrenamiento para poder enfrentar esas batallas y terminan derribando nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, negocios, salud, economía y aún alejándonos de una vida espiritual. Herencias, herederos y coherederos, también dice Romanos 8, versículos 16 y 17. Entonces, activar esa herencia es función del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, del Eterno, en nuestras vidas. Y es menester clamar para que en este tiempo difícil, de patente oscuridad que está viviendo el planeta entero, tú y yo podamos ser librados por la vida mismo, tanto del Espíritu Santo como de Yahshua HaMashiach en nosotros, porque es la única esperanza de vida, de gloria que podemos tener en un mundo que se hunde, lamentablemente. Y punto número 6, ahora somos propiedad del eterno Abba, porque nos dio su espíritu. Efesios 1, versículo 13, ¿verdad? Conclusión. Según estos versos, nosotros valemos mucho para el Eterno. Esta frase me impacta, valemos mucho, porque a veces yo me considero, créelo, poca cosa, incompetente, como esposo, como padre, como profesional, como líder, como siervo, como hijo. A veces nuestra mente nos descalifica y el enemigo se vale de eso. Y es menester que el Padre pueda afirmar, y así como le dijo al Mesías, mi hijo eres tú. Así como dice el Salmo 2, yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Pídeme por herencia las naciones y te las daré. También nosotros necesitamos ser embestidos, ser ungidos, ser empoderados de esas capacidades. Y saber que tenemos un Padre que nos ama y que estará con nosotros aún en las pruebas más adversas, como estuvo con los discípulos y con sus siervos, que decidieron vivir bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Es menester. Valemos mucho y somos importantísimos para el Eterno, para Yahshua HaMashiach y para el Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo poniendo en nosotros ese sello de pertenencia y ese abrazo en los momentos donde nos sentimos solos, abandonados, tristes, decaídos, derrotados como discípulos del Eterno. Y podamos también declarar como el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos, perseguidos, mas no desesperados. Porque en momentos yo he caído en desesperación, no sé tú, pero yo sí. Y entiendo que me falta mayor intimidad, pero real, no emocional, con la persona del Espíritu Santo, con la persona de Yahshua HaMashiach, con la persona del Abba, del Eterno, a quien yo llamo Padre, y necesito urgentemente que Él me llame hijo y me afirme esa paternidad. Así que es menester. Desde ahora en adelante declara cuánto vales, cuánto valor tienes para ti, para el Eterno y quizás para los que te rodean. Cuánto valor tienes. No emocional, no te califiques emocionalmente, sino real, por encima de las circunstancias. Yo ruego al Eterno que ese valor que Él dice que yo tengo para Él se afirme en este día y en esta hora, discípulos del Eterno. Trabajo en casa. Siga dedicando tiempo para orar. En tiempos de angustia, de soledad, de desesperación, ayune. Clame al Eterno, absténgase de alimentos, beba agua pura, coma frutas. Dedique el tiempo para clamar y suplicar en estos tiempos difíciles el favor y la dirección del Eterno para que usted y yo tengamos un final dichoso. Así que es menester que se puedan activar estos beneficios que dice que tengo en la Escritura. Pero sobre todo, la adopción de hijos
y la certeza de que el Padre piensa en mí y que lo manifiesta en medio de las circunstancias, proveyendo para cada una de las necesidades del ser, del cuerpo, del alma y del espíritu. Haga una lista de cuántas cosas realmente usted tiene en su herencia como hijo o como hija. Si sigue dependiendo de los pechos de la iglesia o ya ha desarrollado la capacidad de ser un adulto responsable, que ha desarrollado una comunión ya no a través de su pastor o líder religioso, sino que ya como hijo experimentado, usted tiene acceso a hablar con el Padre, a obedecerle y a servirle para poder sentir ese amor verdadero. Trabaje en casa. Anote las ordenanzas y los mandamientos nuevo testamentarios o de Jesús, las cosas que usted tiene que vivir y hacer, tanto con el prójimo, con sus hijos, con su esposa, con su familia, que el Padre nos unja con potencial de obediencia, de honrar, de respetar sus mandamientos, porque nuestra carne se opone a las cosas de Él, para que nosotros podamos sentir que ahora sí tenemos libertad y que vivimos para agradar a Él. Orando unos por otros, porque atravesamos circunstancias muy difíciles, aún en esa guerra interna, de falta de fe, de convicción, de esperanza personal y familiar. Haga de la oración, del ayuno, del clamor, de la súplica y del ruego, y sobre todo en sus momentos más difíciles. Primero busque, segundo busque, tercero busque la guía y la ayuda del Eterno, y que el Espíritu Santo en usted se active de tal manera que otros puedan ver que en esta ocasión su clamor alcanzó el trono y el corazón del Eterno, de tal forma que el cabod y la gloria de Dios la puedan ver en su rostro, también en el mío. Discípulos del Eterno, siga orando e insistiendo que el Padre le provea tanto a usted como a mí, a esos discípulos fieles a Él, fieles a la iglesia, fieles al llamado, fieles al servicio, generosos y dadivosos de corazón, no mezquinos ni avaros, sino que puedan bendecir tanto la vida de otros como su propia vida. Anote las personas por las cuales usted está clamando, para que el Eterno, tanto dentro de su trabajo, usted tiene un llamado a tiempo completo, dentro de sus estudios, de su trabajo, de su profesión, de su negocio, a poder ahí pedirle al Eterno que le conceda a sus discípulos. Aunque no esté permanentemente como José de Arimatea, dice que era un discípulo muy rico, pero que apareció en el momento más oportuno. Hay discípulos que a veces están bajo la sombra, bajo el anonimato, pero son discípulos porque aman al Eterno con todo su corazón. Que el Espíritu Santo venga sobre ti con una triple dosis de bendición, y que en la mayor necesidad de tu vida Él te conceda los milagros y las peticiones de tu corazón. Que Él selle en tu vida y en mi vida, y que toda esta patente oscuridad que nos rodea sea disipada por la luz del Eterno. Si hay dudas en tu corazón de la adopción de hijo, es menester que en oración, en clamor, en ruego, en súplica, como dice Hebreos 5, versículos 7 al 10, que el Mesías, aún siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y que fue oído a causa de su respeto reverente, de su temor reverente, aunque ofreció ruegos, súplicas, lágrimas, clamor al único, al Abba, al Eterno, el que nos puede librar de una muerte espiritual, emocional, psicológica y física y familiar. Que nuestra fe no muera, sino que prospere y florezca en medio de estas circunstancias. Shalom, mi estimado, y que el Padre te dé muchos discípulos, y que la adopción de hijos sea notoria en ti y en tus generaciones, en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Deja un legado, deja frutos, de que no viviste en vano, sino que te vaciaste en otros, por si el Señor tardara en venir, quede una palabra y una semilla. Te amamos en el amor de Yahshua HaMashiach, rogándole al Eterno que abra espacio también en una iglesia, a más de la que estoy, para poder compartir su palabra, donde el Padre quiera llevarme
a bendecir los últimos años que me quedan por vivir junto a mi familia. Shalom.